Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva sesión de la sección que tenemos en la Asociación Meteorológica Española, Hablemos de libros y autores. Hoy tenemos a José Miguel Viñas. José Miguel es bien conocido en el ámbito meteorológico y de la comunicación. Es muy activo en diferentes medios de comunicación. Lleva más de 20 años trabajando en Radio Nacional de España junto a Pepa Fernández, también en otros programas de Radio Televisión Española, La Aventura del Saber, Órbita Laica. Es bien conocida su página web, donde incluye gran cantidad de información meteorológica y de divulgación meteorológica y climática. Es socio de la AME. Actualmente está en la junta directiva de esta asociación, socio fundador de ACOMET. Y le tenemos hoy por su último libro, el 10º, creo recordar que es, que está teniendo una muy buena aceptación. Por lo que sé, ha tenido ya varias reediciones y es un libro muy original. El libro del que vamos a hablar hoy se llama Los cielos retratados. Es este libro que tenemos aquí. Es una excursión entre el mundo del arte, de la pintura en particular, y de la meteorología. Como él muy bien dice en alguna parte del libro, es bueno ver cuadros, ver arte desde la mirada de un meteorólogo, de un profesional de la meteorología que se fija en las cuestiones que normalmente otro eh, visitante de los museos pues no miraría. Normalmente tendemos a mirar los primeros planos y no tendemos a mirar lo que está en el fondo. Y lo que está en el fondo pues son meteoros, son nubes, son paisajes, y es en lo que ha puesto José Miguel el foco. Antes de empezar, como siempre, recordamos que esta sesión se está grabando y posteriormente se subirá al canal de YouTube de la AME. Y luego, para visionarla, se podrá bien a través de la página web o yendo directamente al canal del AME de YouTube. Esto lo decimos porque al final, cuando tengamos la charla de los participantes que están asistiendo en directo, pues cada uno podrá elegir el grado de exposición que quiera. Podrá utilizar el chat, podrá utilizar el micrófono y la cámara si quiere. Y sin más, le voy a dar la palabra a José Miguel y luego pues tendremos la oportunidad de hablar y de intercambiar puntos de vista y opiniones y preguntas con él. Adelante, José Miguel, cuando quieras. Muy bien, Ernesto. Pues nada, muchísimas gracias, lo primero, por invitarme de nuevo a participar aquí en el Aula Francisco Morán, en este caso de nuevo para presentar uno de mis libros. Y bueno, pues como ya un poco has comentado en la introducción, es un libro de todos los que llevo ya publicados, pues probablemente el más especial, ¿no? Porque me he metido bastante en el mundo de la pintura y que, como bien dices, pues tiene una conexión fuerte tanto con la meteorología como con el clima, ¿no? Bueno, pues lo que voy a hacer es de daros a conocer un poco la estructura que tiene el libro, los capítulos que he preparado y algunas pequeñas pinceladas de cada uno de ellos para que os hagáis una idea de lo que he reunido aquí en Los cielos retratados. Creo que ya estáis viendo la presentación, la portada, así que voy adelante con ello.
Bueno, pues el título, como bien veis, es Los cielos retratados, viaje a través del tiempo y el clima en la pintura. Lo planteo como un viaje precisamente destinado especialmente a esas personas que, como también apuntabas, Ernesto, pues no están acostumbradas a mirar los cielos de los cuadros con esa visión que tenemos las personas que nos dedicamos al mundo de la meteorología. Bueno, el libro, más allá de lo que yo he preparado, escrito, redactado, es como objeto en sí, digamos que está muy cuidada la parte de la edición, ¿no? Entonces se han cuidado mucho los detalles, tanto en las páginas interiores, la reproducción de muchos cuadros, como la cubierta, ¿no? Y aquí la tenéis, tanto la portada como la contra. Se eligió un cuadro que se puede admirar en el Museo Thyssen, en Madrid, un cuadro del pintor post-impresionista Maximilien Luce. Y bueno, pues es un cuadro que fue una propuesta editorial, me pareció oportuno para la cubierta, porque bueno, es un cuadro luminoso, es un cuadro que tiene una porción importante de cielo, un cielo amable, un cielo con nubes blancas, parte de cielo azul, y esa naturaleza primaveral que la verdad es que abunda bastante en la pintura, ¿no? Como voy describiendo a lo largo del libro. ¿Por qué surgen los cielos retratados y cómo llego hasta ahí, ¿no? Porque esto es un proceso de maduración largo y, bueno, la circunstancia especial de vivir en Madrid es que tenemos la suerte, la gente que vivimos en Madrid, de tener dos grandes museos. El Prado, por supuesto, uno de los principales museos de pintura del mundo, y el Thyssen no le va la zaga, no llega a tener una colección tan amplia, pero es realmente muy significativa también pues, el conjunto de obras que atesora el Thyssen. Entonces, entre esos dos museos, pues hay mucho donde elegir si nos fijamos en paisajes y en particular en cielos, en atmósferas o en ambientes de determinadas épocas de la historia, ¿no? Y bueno, pues ya desde hace muchos años, cuando empecé un poco a interesarme por esto, pues tenía muy a mano visitar los dos museos y fue donde fui madurando pues esta idea de al final reproducir en este libro ya como culminación pues todo lo que he ido viendo y aprendiendo de la pintura. La división del libro, como podéis ver aquí, está dividido en 18 capítulos y lo que voy a hacer es lo que os he dicho al principio, pues voy rápidamente a recorrerlos para que veáis un poco dónde me he ido parando. No son capítulos que exclusivamente haya dedicado a pintores, aunque hay alguno que sí que está dedicado solo a uno de ellos, como a Goya o a Velázquez, por ejemplo. Hay algunos que están dedicados a un tipo de pintura, un capítulo, por ejemplo, dedicado a los impresionistas. Hay otros capítulos que he dedicado a un elemento atmosférico meteorológico en particular, como puede ser la nieve, como puede ser el viento, como pueden ser las nubes. Y precisamente ese primer capítulo que titulo Unas pinceladas sobre las nubes era quizá la clave para introducir al lector en el libro, precisamente pensando en esos lectores que, como digo, pues no tienen por qué estar acostumbrados al tema meteorológico o al conocimiento básico de la meteorología y en particular de las nubes. Y las nubes son un elemento que en la pintura de paisaje pues son bastante llamativos o llamativas y se han recreado bastante los artistas en ellas y digamos que es la puerta de entrada a esta manera de ver la pintura, ¿no? Yo creo que era importante dedicar un capítulo pues con más extensión que el resto a explicar el contexto en el que nos movemos cuando hablamos de nubes, desde cómo se clasifican. Y para ello, como estoy con un libro dedicado a la pintura, pues lo que hice fue explicar cada género nuboso, aparte de cómo se gestó la clasificación de las nubes con Luz Howard y qué características tienen las nubes, pero explicar cada género usando para ello un cuadro, ¿no? Y bueno, pues aquí tenéis un ejemplo clarísimo de una nube para describir lo que es un género como el cumulus o la nube de tipo cúmulo, que es un cuadro de Emil Nolde, también está en el Thyssen, Nubes de verano. Es un cuadro además con un cromatismo muy llamativo. Cuando uno llega a la sala del museo donde está, se le van inmediatamente los ojos a él por esa mezcla de colores azul cielo con el verdoso del mar y con el aspecto grueso, algodonoso de esas nubes del ámbito tropical, que es donde este pintor alemán hizo esta y otras pinturas. Y yo creo que eso es una buena manera de acceder a lo que luego voy ofreciendo en el libro, porque ya digamos que empiezas a fijarte en que hay nubes distintas a partir de cuadros distintos, ¿no? Aquí tenéis un resumen, un mosaico que preparó uno de los primeros lectores del libro y que me
compartió a través de redes sociales y me dijo que lo podía usar en las presentaciones, y que aparecen 9 de los 10 géneros nubosos con los cuadros que yo he seleccionado para identificar cada uno de ellos en ese primer capítulo introductorio de las nubes, ¿no? Ahí veis el de nubes de verano de Milnolde, con los cúmulos, pero veis pues un estudio de nubes de Constable arriba a la izquierda, donde se ven unos cirros, estratos en un cuadro de Carlos de Aes, a la parte superior de la derecha, y bueno, salvo los altocúmulos, que aquí no aparecen porque hay 9 en vez de 10, pero están representados esos géneros nubosos, que creo que era importante introducir esto para el lector que es más profano en la materia. Cuando uno recorre los museos, yo os he hablado de los dos grandes que están en Madrid, pero podemos extenderlo pues, a la National Gallery en Londres, al Louvre, a cualquier gran museo que tiene mucha pintura, que probablemente alguno lo conocéis. Lo que primero uno se da cuenta cuando se fija en los paisajes donde hay una atmósfera o unas nubes, es que las nubes que más abundan son los cúmulos, precisamente. Las nubes que, por ejemplo, introdujo el pintor surrealista Magritte, ¿no? Como un elemento muy característico de su obra, ¿no? Bueno, esto tiene una razón de ser, que la explico en el libro, y es que al final, pues, los artistas realmente cuando a lo largo de la historia han pintado más es cuando el tiempo se lo ha permitido, y en otras épocas que eran más frías que la actual, pues sobre todo era la primavera, el periodo en el que ya con más luz y con un tiempo más amable, pues salían a tomar sus notas, sus bocetos, posteriormente incluso los impresionistas a pintar la natural, y es justo en esa época del año cuando realmente se ven esas nubes que abundan en el cielo, ¿no? Y bueno, pues esto lo sabemos muy bien dentro del mundo de la meteorología, pues con mayor insolación, más convección, más corrientes de desarrollo vertical que terminan culminando en esas nubes que pueden tener mayor o menor desarrollo en función de la inestabilidad atmosférica, y por eso, esa es la razón por la que muchos pintores introducen esa nube y no otra en esos paisajes que pintan, ¿no? Siguiendo con el mundo de las nubes, introduzco un capítulo, una curiosidad, porque también he querido jugar un poco con el lector, un capítulo que dedico a las pareidolias nubosas, ¿no? Basándome un poco en este juego que todos hemos hecho de mirar al cielo y ver objetos que identificamos en las nubes, ¿no? Bueno, pues los pintores a lo largo de la historia también han jugado un poco con el espectador en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues aquí os pongo un ejemplo de los que comento en el libro, que hay varios. Un cuadro de Andrea Mateña, uno de los cuadros que dedica al martirio de San Sebastián, atravesado por las flechas, y ahí veis en la parte superior de la izquierda de la tabla está a la izquierda, aparece una nube y ahí veis pues un caballero a caballo, que podría ser un santo, y sobre esto ya pues hay especulaciones de la razón por la que Manteña introdujo esa paridolia, ese objeto dentro de una nube que si no te fijas pues puede pasar desapercibido, ¿no? Pues este tipo de juegos son bastante comunes entre algunos pintores. También era importante dedicar un capítulo con cierta extensión a cómo la luz ha sido tratada a lo largo de la historia de la pintura y la dificultad que tiene, ¿no? Aquí ha habido varios pioneros en el tema de la pintura, pintores sobre todo italianos, y pintores como Turner, y pongo este ejemplo, pues realmente se dejaron un poco influir por esos pioneros de pintura italiana que fueron los primeros que al final llevaron la luz, por ejemplo, del sol al amanecer o al atardecer, que es una luz muy especial, a la pintura. Hasta ese momento, pues, no se había puesto tanto el foco de atención en ese elemento natural tan complicado como es trasladar la luz a un cuadro, que emane del cuadro de la pintura a la luz, ¿no? Además, la luz está tamizada por la atmósfera y en esa atmósfera puede o no haber nubes o haberlas, lo cual complica más el asunto de llevar eso a la pintura. Hay pintores, y pongo ejemplos también, que han pintado la noche, ¿no? Y creo que aquí tengo seleccionado un cuadro de Vernet, que está en el Thyssen también, que es maravilloso el tratamiento de la luz, en este caso una luz de luna. Hay otros pintores como el paisajista noruego Dahl, que también hace unas pinturas nocturnas de luz de luna estupendas. Y bueno, pues con esto lo que quiero también contar es cómo la luz ha sido un reto para los pintores y es un reto también encajar esa luz en el ambiente de un paisaje con la atmósfera que haya, ¿no? Que haya más o menos nubes, que sea un momento del día u otro. En esto Sorolla, también lo comento en el libro, pues fue un grandísimo maestro y bueno, pues todos tenemos como muy presentes esas series de pinturas maravillosas en el que el tratamiento de la luz es perfecto, ¿no? En las playas de su Valencia natal o en otros muchos sitios donde pintó, hace un tratamiento atmosférico y de la luz maravilloso.
dedico un capítulo a Patinir. Patinir fue uno de los precursores del paisaje y un pintor que también marcó un antes y un después en el tratamiento no solo del paisaje, sino también de las nubes, ¿no? Y en este caso, pues podéis comprobar un poco la que fue su seña de identidad, que es esa tonalidad azulada que llama muchísimo la atención. Y, por ejemplo, aquí pongo a Felipe II porque fue uno de los personajes importantes de ese siglo XVI que quiso reunir en el Escorial la mayor parte de la obra de Patinir, precisamente por la manera en la que era tan atrayente esa pintura no conocida hasta este momento, ¿no? También he puesto el paso de la Laguna Estigia, que está en el Prado y es un cuadro muy conocido, para que veáis un poco el tratamiento que se suele dar a las tormentas en las pinturas, ¿no? En este caso, pues con un carácter simbólico. Todos tenemos ya muy asumido que en el caso de las pinturas con una temática religiosa o cristiana, en este caso, pues el paraíso, que aquí estaría en la parte de la izquierda, se identifica siempre con un cielo despejado o con nubes blancas, como las que pone Magritte, y sin embargo, el mal o el infierno, la parte de la derecha, pues un cielo tenebroso que normalmente está asociado a las tormentas. Al final las tormentas se usan siempre con esa simbología un poco para dar dramatismo o para simbolizar, en este caso, el mal, ¿no? Aquí vemos también, por destacar en las tablas de Patinir, una cosa interesante, y es que, si os dais cuenta, pues no dedica una gran porción de los cuadros a esa parte del cielo, pero es maravilloso lo que pinta, ¿no? Por ejemplo, en la tabla que veis de las Tentaciones de San Antonio Abad a la izquierda, podéis ver la tormenta en la parte izquierda superior y veis el realismo con el que está pintada esa nube tormentosa. Ya no se limita solo a pintar una nube oscura, característica de un cumulonimbo, sino además esas nubes anexas que se van generando en la parte baja, donde la base, donde hay precipitación, ¿no? Y si vais a la tabla de la derecha, la del paisaje con San Jerónimo, observáis el detalle tan fino de pintar la cortina de precipitación, que se ve perfectamente cómo Patinir lo ha plasmado ahí. Por lo tanto, pues precursor del paisaje, pero también un buenísimo o gran observador de los cielos, que lo trasladó a sus tablas. Estamos en una época, hay siglo XVI, siglo XV, incluso hasta el XVII, XVIII en algunos sitios de Europa, que fue muy fría, y como bien sabéis, pues ahí aconteció lo que se ha bautizado como la Pequeña Edad de Hielo, y eso tiene un clarísimo reflejo en la pintura europea. Y sobre eso, pues también dedico un capítulo amplio. En particular lo centro en un personaje clave, como es Peter Bruegel el Viejo, que vive uno de los inviernos más crudos que hay documentados en Europa en esa época ya de por sí fría, que fue el de 1565, el primer pulso, la primera pulsación muy fría que hubo en el clima europeo. Y esta tabla es icónica en el sentido de que, pues, muchas veces se utiliza para identificar, pues, justo ese periodo, ¿no? Una pequeña edad de hielo. Es una tabla en la que la principal aportación de Bruegel el Viejo, es que al final transmite el tiempo invernal como el elemento principal de la tabla. Es decir, aquí hay unos personajes, y de hecho el título es Cazadores en la nieve, vienen de cazar con la jauría, pero el protagonista clarísimo de la pintura es el propio tiempo invernal, esos personajes del fondo encima de un agua congelada, todo nevado. El tiempo de ese crudísimo invierno le marcó y hizo que pintara a lo largo de varios años, pues, este tipo de motivos, que fueron posteriormente, en esa época mucho más fría, pues repetidos por otros pintores que también vivieron esos crudísimos inviernos, ¿no? Aquí vemos un paisaje de Abercán y un poco la misma secuencia, ¿no? Toda la gente patinando encima del hielo, había cambiado el clima, y evidentemente que esto transformó la sociedad europea y queda perfectamente reflejado en muchísimos cuadros de esas épocas. Hasta tal punto es influyente Bruegel, que fijaos que los años inmediatamente posteriores al 65, que también fueron inviernos bastante duros, pues pinta estos cuadros, estas tablas dedicadas al motivo de la natividad, del nacimiento de Jesús, el censo de Belén, masacre de los inocentes, adoración de los reyes, y por supuesto que introduce ese paisaje invernal, que era lo que estaba empezando a dominar en una buena parte de Europa, ¿no? en esas épocas. Estos cuadros influyen decisivamente en la imagen que a partir de ese momento se tiene de precisamente la natividad de Jesús, porque en ningún caso ese momento histórico, representado ya desde hacía tiempo en la pintura, se asociaba a un invierno con nieve, con frío, con rigurosidad. Y lo podemos ver si buscamos, y he buscado aquí o he seleccionado 2 cuadros, podría haber hecho muchos más, cuadros de también el mismo motivo, la Natividad de Jesús,
pero anteriores a Bruegel, ¿no? De Giorgione, de Petrus Christus, y veis que el paisaje no es invernal, es primaveral, y esto lo que nos está indicando es que la influencia de Bruegel llegó a modificar en el imaginario colectivo pues la imagen que teníamos de lo que podía ser el nacimiento de Jesús en Tierra Santa, y en una época en la que tampoco está nada claro que ocurriera en invierno, ¿no? Porque documentación histórica pues plantea que eso pudo ocurrir perfectamente más hacia marzo que hacia diciembre. Fue de hecho un emperador romano el que puso la fecha del 25 de diciembre como la celebración del nacimiento de Jesús. Enlazando un poco con los fríos de la pequeña edad de hielo, pues hay un capítulo dedicado a la nieve en general, y aquí pues lo ilustro con varios ejemplos, y uno de ellos es cómo se ha representado la nieve en el movimiento impresionista. En particular, estos son dos pinturas de una serie de varias que pintó el impresionista Camille Pissarro, que era íntimo amigo de Monet. Monet también hizo series dedicadas a la nieve, porque para un pintor impresionista la nieve es un elemento fascinante, principalmente por su capacidad de transformar el paisaje. Al final, un impresionista lo que quiere captar es un momento especial que puede estar causado por un cambio meteorológico, en este caso una nevada, que como todos sabemos, pues transforma totalmente el paisaje hasta el punto de difuminar muchos elementos con los que identificamos pues una determinada región o zona. Y posteriormente, pues una vez que deja de nevar, pues también hay una transformación en la nieve que estaría reflejada en la pintura de la parte de la derecha, que tenéis también en el Thyssen, en que ya la nieve pues va desapareciendo, pero todavía quedan zonas de umbría donde aguanta, y entonces pues también el paisaje tiene esa connotación. Esta variación en el paisaje por un elemento como puede ser la nieve, pues ha sido también muy motivador para pintores, como digo, sobre todo del movimiento impresionista, al que luego volveré. Dedico también un capítulo a las nubes lenticulares. Juego un poco con el lector, que no está introducido en el mundo de las nubes, y al final lo que explico es que al final cualquier pintor que introduce nubes lenticulares en sus tablas, y aquí he puesto un ejemplo de un cuadro que está en el Prado de Mantegna, el Tránsito de la Virgen, o un fresco pintado en una iglesia en Italia de Piero de la Francesca, vemos que en los dos las nubes que aparecen dominantes son de ese tipo lenticular. Y esto al final nos da información también de dónde desarrollaron su actividad los pintores. En el caso de estos dos pintores, pues en Padua, en Mantua, en San Sepolcro, son localidades de la mitad norte de Italia, ¿no? Donde está, digamos, el área de influencia de los Alpes. Los Alpes son la gran generadora de nubes lenticulares en el norte de Italia, y cualquier persona que vive en el norte de Italia a lo largo de su vida va a ver en diferentes momentos nubes lenticulares, igual que cualquier persona que vive cerca de una cordillera en nuestro país. De manera que eso al final lo que nos está traduciendo, lo que nos está diciendo es que un pintor al final traslada a sus cuadros las vivencias que tiene, ¿no? En este caso son vivencias atmosféricas ligadas al tipo de nube que puede haber en una zona y no en otra. Si no vives al lado de una gran montaña es más difícil que llegues a ver una lenticular, salvo que haya una situación de vientos muy intensos. Por ejemplo, a veces sabéis que en España pues puede haber un tren de ondas de montaña que cruce toda la península, pero lo normal es que queden ceñidas más o menos a sotavento de la barrera montañosa. Otro capítulo lo dedico a estos dos personajes que están muy ligados entre sí, aunque uno es pintor y el otro es científico. Ludwig Howard, el gran artífice de la clasificación de las nubes, lo que supuso un gran hito en la historia de la ciencia meteorológica, y Constable, que fue el gran paisajista de las nubes, el pintor que quiso entender las nubes y que quedó realmente impresionado por los trabajos de Howard, ¿no? De cómo un científico había sido capaz de poner nombres y apellidos a las nubes. Al final, Constable lo que quiso hacer con esas pinturas que hacía allí en el norte de Londres, donde vivió durante una larga etapa, pues era entender esa dinámica, y para eso pues hizo estudios de nubes. Aquí he puesto 5 de ellos, pero tiene 100 y pico, casi 200, pintados durante 2 años, en finales de verano, los otoños de 1821 y 22, y con el fin no solo de perfeccionar su técnica pictórica y de trasladar de manera magistral, como podéis ver aquí, pues esas veleidades nubosas que nos brinda la atmósfera, sino también entender por qué en un momento dado, cuando estaba allí en esa zona del norte de Londres, veía un tipo de cielo que rápidamente cambiaba a otro tipo, ¿no? Pues él anotaba incluso detrás de estas pinturas, que pintaba muy rápidamente, en menos de una hora,
pues los datos que había ya de entonces, la temperatura, la presión, si el viento estaba soplando de una dirección, si rolaba a otra. Este tipo de características a él le daban información para comprender al final por qué el cielo es tan cambiante y por qué las nubes tienen ese aspecto que está constantemente en movimiento. Si hablamos de cielos, si hablamos de nubes, pues y pensamos en pintores españoles, hay que pararse, y lo hago en otro de los capítulos, con los famosos cielos de Velázquez. Son unos cielos que llaman la atención y que curiosamente, cuando yo me puse a investigar todo esto, pues son cielos que han pasado muy desapercibidos, ¿no? Fijaos que, tal y como pongo en la parte de arriba, pues el principal estudioso de la obra de Velázquez, uno de los mayores expertos que ha habido de su obra, que era el hispanista Jonathan Brown, pues es el que tiene el texto que dedica a las lanzas en la página web del Museo del Prado, por ejemplo, y ahí no hace ninguna referencia a los cielos velazqueños, a esos tan llamativos cielos que aparecen detrás de todos esos personajes al final de ese asedio a la ciudad de Breda, ¿no? Que representa Cervantes, que representa Velázquez. Al final, a la conclusión a la que yo he llegado es que esos cielos retratados en los que yo me he fijado, pues son unos grandes olvidados en la historia del arte y de la pintura. Los críticos del arte rara vez han parado a pensar por qué Velázquez pintó esos cielos, por qué otro artista pinta con insistencia pues las lenticulares que os he dicho antes u otro tipo de cielo. Y al final, la conclusión a la que voy llegando a lo largo del libro es que son las vivencias las que va quedando marcadas en las obras de los distintos artistas. Si Velázquez no hubiera visto esos cielos de manera más o menos frecuente, pues probablemente, aunque son muy llamativos, no los hubiera pintado con tanta reiteración en estas famosas pinturas, ¿no? Los retratos ecuestres que pinta para el Salón de los Reinos del Palacio del Buen Retiro por encargo. Estamos hablando de la cuarta década del siglo XVII. Y en apenas 7 años es cuando pinta estos cielos que aparecen en toda esa serie de cuadros. Aquí veis el famoso del príncipe Baltasar Carlos a caballo, o su padre Felipe IV también a caballo, y veis pues esos cielos pintados en el entorno natural del Pardo, al norte de la ciudad de Madrid, donde no hay un único género, sino que veis que es una mezcolanza de distintos tipos, de ahí que hablemos más de celajes que de cielos, con una mezcla muy significativa o muy llamativa, mejor dicho, de nubes. Nubes más nublados, pero también con mezcla de distintos tipos en los retratos de caza que hace para un pabellón que había también en el Retiro, en el Retiro no, en el Pardo, que también le encargan en esa época. Pero al final, lo llamativo de Velázquez son sobre todo pues esa mezcla de nubes, ¿no? Por supuesto que Velázquez también tiene influencias, ¿no? Y sobre la influencia que pudo ejercer Tiziano se ha escrito también bastante y he leído y me he documentado. Al final Tiziano era uno de los pintores que tenían obras en las colecciones reales que había en el antiguo Alcázar, que es donde Velázquez empezó a trabajar para Felipe IV. Y al final, pues por ejemplo, se han encontrado conexiones aquí con ese retrato de la reina Margarita, que no es el cielo crepuscular, con el cielo crepuscular que introduce Carlos V, el cuadro de Tiziano de Carlos V en la batalla de Mulver, como veis en la parte de la derecha. Pues de alguna manera sí que puede haber ahí conexiones. Pero más allá de eso, de las influencias que unos pintores ejercen en otros, estos cielos de Velázquez, y vuelvo a ellos, son puramente velazqueños, ¿no? No encontramos ni en Tiziano, ni en Rubens, ni en otros pintores que pudieron inspirar a Velázquez unos cielos parecidos. Y ante esto, y ante la ausencia de estudios o de críticas o de información acerca de por qué Velázquez pinta estos cielos o pudo pintarlos, pues yo me planteo esa pregunta, ¿no? Y lo primero, identifico esos cielos, ¿no? Principalmente, o de manera mayoritaria, son nubes altas y medias las que vemos en esos cielos velazqueños, cirrostratos, altostratos. La razón es por qué Velázquez pinta eso, ¿no? Si además estamos metidos todavía en la pequeña edad de hielo. Estamos hablando del siglo XVII, todavía gran crudeza invernal, muchos años en muchas zonas de Europa. Y bueno, pues aquí entramos en el terreno de la especulación, porque realmente si viviéramos ese frío tan extremo, Velázquez hubiera pintado un cielo más blanquecino de nieve o un cielo despejado, como suele caracterizar pues el clima particularmente frío durante ciertas épocas en Madrid, o el tiempo, mejor dicho. Al final hay que jugar un poco con lo que he puesto debajo de la pintura, ¿no? En ambientes muy fríos, el aire habitualmente está más seco y en ambientes menos fríos está más húmedo. Claro, la cuestión es por qué no pintó, por ejemplo, el retrato del conde duque de Olivares a caballo con el cielo azul o el cielo blanquecino. Pues la respuesta me la dio la climatología histórica.
una de las fuentes que consulto para documentarme para el libro es el famoso libro de Historia del Clima de España de Fontuyot, y ahí pues una de las informaciones que incluye, basada a su vez en otros documentos históricos que recopiló otro meteorólogo, es que durante esa cuarta década que recibe Velázquez los encargos de todas estas pinturas que os estoy mostrando y algunas más, aunque estábamos metidos en la pequeña de hielo, pero realmente hay documentación que certifica que en el centro de la península, en particular en el centro de España, pues no hizo tanto frío. Y si no hizo tanto frío, pues parece que encaja bastante el tipo de cielo que abunda en los cielos velazqueños, en los cuadros de Velázquez, porque al final, con menos frío, se supone que habría más situaciones borrascosas, como estas que estamos viendo esta primavera, mucho tránsito de frentes y entre frente y frente, pues esa mezcolanza de nubes medias, altas, que probablemente cuando fueron más frecuentes que en épocas anteriores o posteriores, pues fue lo que le llamó de alguna manera la atención a Velázquez y que de alguna manera introdujo en esos cuadros, dándose cuenta además de que los daba pues como un plus de llamatividad, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Bueno, llegamos también a Goya, al que dedico otro capítulo, y en el caso de Goya, pues yo me he fijado sobre todo en algo que también pasa bastante desapercibido si no nos fijamos en eso. Y es que en prácticamente la totalidad de los cartones que dedica a los tapices de la Real Fábrica, muy llamativos por esas escenas que le dieron fama universal, pues aparece una nube de tormenta, ¿no? He puesto dos de los más famosos, el Baile a la orilla de Manzanares o la cometa, y vemos detrás esa gran nube blanca o con un tono blanquecino, aunque con más grises. Y al final, pues Goya pinta esa nube de tormenta, pues también un poco basándome en lo que dije antes, porque la ve habitualmente. Él estaba pintando escenas al aire libre, pues en Madrid, en los barrios o en los alrededores, en la famosa Ermita del Santo. Por allí, pues iba bastante a la pradera de San Isidro. Y desde ahí, pues veía el fondo, ahí lo veis en esta panorámica que hizo. Este es el único paisaje que está documentado de Goya, el boceto del que hubiera sido un cuadro de grandísimas dimensiones, pues ahí veis en la parte de atrás a la izquierda el perfil de la Sierra de Guadarrama. Entonces, en un día típico en el que Goya iba a pintar una de esas escenas que ha inmortalizado en los cartones, pues empezaba a ver durante la mañana cómo crecía allí al fondo una nube de tormenta típica de primavera o verano, hasta que al final culminaba en lo que aparece en los cartones, ¿no? En esa gran nube blanca que en ocasiones me imagino que incluso llegaría la tormenta hasta Madrid y le dejaría un chaparrón. Esa vivencia es la que al final Goya introduce en sus cartones, con además el valor añadido de que al incluir ese fondo blanco, pues resalta muchísimo los personajes de la escena principal. Y eso pues al final también da a la composición final de la obra pues un extra, ¿no? Un valor extra. Os he dicho antes que las tormentas eran un motivo recurrente en la pintura por el dramatismo. Hay pintores que abusan mucho de este elemento para dar pues ese drama especial a la escena, el simbolismo que tienen, el tema de los cuadros religiosos. Y bueno, pues por comentar un ejemplo, porque cuento muchos en el libro, pues una pequeña tablita o cuadro que hay en el Museo Thyssen. Como veis, pues voy bastante citando cuadros del Thyssen y del Prado, por lo que os he contado al principio. Este Cristo en la tempestad en el mar de Galilea, y veis ahí pues un poco lo que sea la nube tormentosa encima de la barca donde está Jesús con sus discípulos, con los apóstoles, y tiene su gracia el cuadrito porque al final, si os dais cuenta, y me imagino que muchos conocéis este cuadro, pues Jesús está así apoyado y está dormido, entonces los apóstoles se están dando cuenta que se ha quedado dormido, ¿no? Entonces, ante Jesús dormido, pues están viendo la amenaza que se cierne sobre ellos, que es la tormenta, que podríamos identificarlo, de ahí el simbolismo, pues con el mal, con el pecado, es decir, que la única posibilidad, si está Jesús dormido, para evitar el peligro es que tengas fe, que aunque esté dormido está ahí, ¿no? Pues jugando con eso, muchos pintores han recreado distintas pinturas en el que en este caso introduce un elemento como puede ser una tormenta. Dedico un capítulo también, y ya me estoy acercando a la parte final del libro, pues al viento, ¿no? Porque así de entrada, pues llama la atención o podemos pensar cómo han gestionado los pintores el trasladar el viento a los cuadros, ¿no? Y hay ejemplos muy notables. Hay ejemplos en una pintura que usa el recurso mitológico, y aquí tenemos quizá pues el cuadro más conocido en donde aparece representado, en este caso el viento céfiro, que es en el famoso cuadro del nacimiento de Venus de Botticelli, ¿no? La historia mitológica se conoce y Céfiro, representado por el dios alado, junto a la ninfa Aura, pues están
empujando con ese viento plácido, con esas flores, un viento amable, a Venus hasta la isla donde están las horas y la coge. En épocas ya posteriores y ya sin recurrir a la mitología, pues los pintores han habitualmente usado como recurso para que el espectador vea al momento que ahí está soplando un viento, pues muy frecuentemente un árbol inclinado directamente, casi abatido por completo. Aquí os he puesto dos ejemplos de dos pintores franceses muy reconocidos, el de la izquierda de Millet, y veis ahí que es un temporal en toda regla, porque el árbol ese que está inclinado hacia la derecha prácticamente está el cepellón ya sacado por encima del suelo y está a punto de desplazarlo en su totalidad, y en el caso del cuadro de Corot, el de la derecha, pues bueno, se ve claramente una inclinación de los árboles que también nos hace indicar que ahí está soplando un viento fuerte, ¿no? Ese mismo recurso lo usa Goya en uno de los cartones famosos, el del invierno, la nevada. Veis ahí el árbol abatido, sin hojas, característico del invierno, y esta escena pues nos está transmitiendo ese frío invernal importante y ese viento. Y quizá pues el cuadro estrella en lo que a la representación del viento se refiere, y es un cuadro que realmente pues le dio al autor, a Pradilla, pues fama universal, es el famoso cuadro de Doña Juana la Loca, que también tenéis en el Prado. Además, se da la circunstancia que gracias a uno de los reportajes que salieron a partir de la publicación del libro, pues he tenido contacto con la familia de Pradilla, con su bisnieta, con Sonia Pradilla, y bueno, pues gracias a Sonia he conocido también la labor del hijo de Francisco Pradilla, Miguel Pradilla, que también fue pintor y un grandísimo pintor de paisajes. Por lo tanto, pues esto también a mí me está aportando mucho para introducirme un poco más en el mundo de la pintura y del arte de lo que estaba hasta ese momento, ¿no? Bueno, pues un cuadro magistral, como veis, basado en un hecho histórico muy bien documentado por Pradilla y, bueno, detalles muy finos que nos trasladan también pues esa sensación de intenso frío, ¿no? El viento magistralmente trasladado al lienzo pues a través de la inclinación de la humareda, el flamear de las llamas que rodean el féretro de Felipe el Hermoso, el velo de Doña Juana, en fin, y el aspecto de los personajes con unas caras que nos están transmitiendo un frío bastante intenso, que es el que justamente ocurrió en ese momento de la historia, año 1506, por tierras castellanas. Bueno, otro de los pintores a los que dedico un capítulo es Friedrich, un pintor poco conocido, aunque tiene este cuadro que todos reconocéis al momento, el del Caminante sobre el mar de nubes. Y bueno, pues es un pintor al que dedico una cierta extensión por dos motivos, principalmente por la calidad técnica con la que pinta los elementos atmosféricos, como podría ser las nubes y las nieblas en este caso, y también por la profundidad que tiene el mensaje que tiene que transmitir a través de su pintura, ¿no? Al margen de las nieblas, pues él siempre transmite un mensaje, era un pintor romántico de profundas convicciones religiosas. El mensaje es que la perfección es la naturaleza, que la naturaleza es siempre la que manda, de alguna manera. Nosotros, al final, los seres humanos, pues estamos a merced de ella y esto sigue estando muy al día, ¿no? Con los desastres naturales que vemos que están ocurriendo, alimentados ahora por el cambio climático. Pero bueno, Friedrich reflexionaba sobre todo esto y en esos ambientes de las nieblas que había por la zona de Alemania donde él vivía, en torno a Dresde, montañas, nieblas, pues era el escenario perfecto para reflexionar sobre todas estas cosas a un nivel ya incluso profundo, espiritual, y a través de su pintura pues nos transmite eso, ¿no? Y de una manera magistral además. Llegamos a Turner, otro pintor que merece un capítulo en el libro, precisamente por uno de los elementos que han destacado en él, que son los cielos. Y aquí entramos en una parte interesante del libro en el que se establece una conexión que se ha estudiado, no he sido yo aquí el descubridor de nada, de la posible influencia de las grandes erupciones volcánicas, sobre todo las que hubo en el siglo XIX, con la pintura de paisaje europea de esa época, ¿no? Y Turner está ahí, en ese siglo, y entonces, pues es verdad que en muchos de sus cuadros, aunque son cielos crepusculares, el ocaso en este caso, pues muestran unos colores bastante vivos que llaman bastante la atención. Y sobre esto, pues también se ha especulado, como digo, el hecho de que probablemente detrás de esos cielos haya grandes erupciones volcánicas que al final lo que hacen es provocar una dispersión distinta de la luz al interaccionar con las partículas que hay en la alta atmósfera y que los atardeceres, en particular los amaneceres, adquieran unas tonalidades muy vivas, muy llamativas que estos pintores como Turner
pues sin duda llevaron a los cuadros, ¿no? Se ha escrito también sobre la influencia de la erupción, en este caso del volcán Krakatoa, en el famoso cuadro del Grito, y sobre esto pues es curioso porque se han establecido dos teorías que son de alguna manera compatibles, no hay que desechar una por la otra. La primera teoría que se expuso a principios de este siglo en un artículo por parte de unos astrónomos en una revista de astronomía, en Sky and Telescope, planteaba una serie de argumentos que probablemente ese color rojizo del cielo del Grito de Moon estaba influenciado por esa erupción del Krakatoa, pero posteriormente unos científicos más atmosféricos noruegos en el 2017 plantean una segunda hipótesis, y es que sobre todo esas formas onduladas que presenta el cielo en el Grito podían haber sido perfectamente unas nubes estratosféricas polares. Documentan al menos 3 observaciones durante la época de Moon en Noruega, en Oslo, o en la antigua Cristianía, donde pudo observarlas, y por lo tanto, ante una observación de un fenómeno tan llamativo como este, pues también cabe pensar que eso le pudo influir a la hora de pintar el cielo del Grito tal y como lo pintó en las distintas versiones. En cualquier caso, lo dejamos un poco abierto. Y ya para rematar el libro, pues termino con un capítulo con cierta extensión dedicado a los impresionistas. Tenían que estar en este libro, por lo que os conté antes, por ejemplo, de Pissarro y de Monet, de cómo se vieron atraídos por algo como la nieve. Pues en el caso de Monet, la luz, el agua, los cielos cambiantes, todo eso para él pues era realmente algo inspirador, ¿no? Y algo que le motivó para ser el principal impulsor de un movimiento que tuvo un cierto recorrido y mucha repercusión, ¿no? Y que se considera en la historia de la pintura un hito, ¿no? Como los pintores ya no ponen el foco de atención en recrear con fidelidad el paisaje que están viendo, sino lo que están captando o lo que están sintiendo en ese momento por la combinación de factores como puede ser la luz, el agua, la luminosidad, la nubosidad, etcétera, ¿no? Monet, por circunstancias, tuvo que ir a Londres escapando de Francia cuando entra en guerra con la antigua Prusia, y allí en Londres se encuentra pues una combinación de elementos para él fascinantes y un gran reto, ¿no? Una ciudad llena de contaminación, en la que la niebla es muy frecuente, mucho más que ahora, el río Támesis con sus cambios también de oleaje y sistema de mareas, los cambios de luz del día a la noche. Bueno, pues todo eso lo traduce en una serie de pinturas que luego cuando vuelve allá a Londres hace series largas y luego enlaza ya con la parte final de su obra pictórica, las famosas pinturas de los nenúfares, donde ya prácticamente pues va buscando sensaciones y son cuadros más abstractos que otra cosa. Y ya por terminar, pues aquí veis unos cuadros que también son interesantes porque en esas series que pintaban los impresionistas podemos, por ejemplo, documentar un hecho o un episodio, mejor dicho, meteorológico o hidrológico como una inundación. En este caso la documenta Alfred Sisley, pintor impresionista francés, vivía al lado de Port Marly, una localidad cerca de París por donde pasa el Sena. Hubo una inundación en 1876 y se acerca allí a escasa distancia de su casa y durante varios días pues pinta toda la secuencia de lo que supone una inundación, desde que el agua está cubriendo las calles de Port Marly hasta que va bajando el nivel y se quedan pues los charcos y el barro pues por las calles, ¿no? El último cuadro de la serie, que es el que tenéis a la derecha, le tenéis en el Thyssen. Hay otros cuadros como el del Museo d'Orsay y otros museos. Y además Port Marly documentó tanto esta inundación del 1876 como una de 1872. Al final esta inundación del 76 hizo una serie de 7 pinturas, y en la de 1872, 4. Todas ellas se pueden buscar en internet y pues al final, si las vemos en su conjunto, nos hacemos una idea de lo que ocurrió en ese par de episodios en esa localidad francesa, como digo, cercana a París. Y ya termino el libro con los paisajistas norteamericanos del siglo XIX. Esto para mí también ha sido un gran descubrimiento. Yo no conocía mucho esta pintura, pero me empecé a interesar precisamente al ver pinturas en el Thyssen de Bernstadt y de algunos otros pintores. Y al final, pues lo interesante, aparte de la maravillosa manera de plasmar los cielos que tuvieron estos paisajistas, es entender cómo estos pintores que aprovecharon un poco la expansión de los europeos por América de este a oeste, la famosa conquista del oeste, pues descubrieron los grandes parques nacionales que tiene Estados Unidos, ese paisaje virgen, y
digamos que esa identidad que tienen los estadounidenses con su país, muy profunda, muy llamativa, ¿no? Lo vemos a lo mejor cuando se celebran los Juegos Olímpicos, ¿no? Esa euforia por Estados Unidos, pues está un poco basada en esas imágenes, en estos cuadros que estos pintores hicieron durante la segunda mitad del siglo XIX y que trasladaron esa imagen del gran país que era Estados Unidos más allá de lo que es la costa este, que es donde estaban en ese momento prácticamente asentados los europeos que llegaron allí. Por lo tanto, la identidad estadounidense se gestó de alguna manera gracias a estas pinturas. Bueno, pues lo voy a dejar aquí. No sé si me he ido mucho de tiempo, quizá un poquito, pero bueno, quería hacer el recorrido por los 18 capítulos. Y si queda un poquito de tiempo, pues por supuesto que podéis preguntarme lo que queráis. Muchísimas gracias por estar ahí pendientes. Muchas gracias, José Miguel. Ha sido un placer que nos resumieses y contases este libro, el contenido, la génesis. Es una selección muy personal. Y este es un libro, pero ha podido haber muchos libros alternativos. Como tú muy bien dices, has usado fundamentalmente cuadros de dos museos que están en Madrid, que es donde tú vives, pero podía haber habido muchos libros alternativos. Muy bien, vamos a empezar con las cuestiones. Mientras voy a lanzar yo uno mientras se anima la gente. Una de las cosas que eh, eh, me ha servido mucho, el libro es un libro muy cuidado, pero evidentemente es un libro de formato relativamente pequeño y muchas de estas pinturas piden verse con mayor resolución, con mayor formato. Y yo una cosa que he hecho y que recomiendo a todo el mundo es leer el libro, pero tener la pantalla del ordenador al lado para poder ver las obras a mayor resolución, pudiendo descargarse imágenes sobre las que puedas hacer zoom y, bueno, ver algunos de los detalles que evidentemente por las características del libro pues se pierden. Entonces yo es algo que recomendaría a mucha gente, leer pero con el ordenador al lado y buscando imágenes parecidas también del mismo autor o de otros autores. Muy bien, pues no sé si quieres comentar algo y si no, damos la palabra a la primera persona que ha Sí, levantado la mano. simplemente al hilo de lo que estás diciendo, que bueno, al final me parece que son 54 cuadros reproducidos en el libro. Lo que tú Sí, dices, pues en algunos casos pues se hubiera sido ideal un formato más grande. La editorial Crítica no es una editorial especializada en arte como hay algunas otras, pero también es un libro que no encajaba, pues qué sé yo, en Taschen, por ejemplo, ¿no? Porque son libros donde prima mucho más la imagen que el texto, ¿no? Y el libro al final es el texto. Pero hago muchas referencias a cuadros que no aparecen reproducidos y ahí pues también lo que dices tú, es decir, cuando yo hago referencia a un cuadro ruso, a lo mejor de invierno, pues te lo buscas por internet y te haces ya una idea de lo que yo estoy contando ahí, ¿no? Entonces sí que es verdad que esa interacción, y varios lectores me lo han comentado, que es necesaria, sobre todo en distintos o en algunos pasajes del libro, sí. muy bien, pues voy a dar la palabra a Encarna. Adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, pues yo en la línea que estaba indicando Ernesto, efectivamente es absolutamente necesario y además te incita a medida que vas leyendo tener no solo el portátil, no hace falta tener portátil, el mismo móvil, ¿no? Te invita a eso como, además como, no sé, una búsqueda tremenda y divertida y sobre todo enriquecedora. Yo animo a aquellos que no la hayan leído a que lo hagan porque
como digo, es enriquecedora y didáctica en el sentido de que a partir de esta lectura nos has enseñado de alguna manera unos pasos para que a partir de ahora, cuando vemos un cuadro, ya le añadimos otros puntos de vista, ¿no? Ya nos fijamos en esos detalles atmosféricos, en este caso, en el que efectivamente anteriormente quizás no nos fijáramos, ¿no? De manera que gracias a este libro, aparte de ser un placer el ver esos cielos retratados, nos potencia a disfrutar más y mejor de los cuadros. Así que un agradecimiento enorme por la iniciativa que has tenido y lo bien hecho que está, pues que a pesar de que el formato pues parezca pequeño y tal y cual, la calidad de las imágenes, de las fotografías, está muy bien conseguida. O sea, que es de agradecer. Y en esta línea, José Miguel, supongo que tras la buena acogida que ha tenido este libro, supongo que quizás estés pensando o ya trabajando en una continuidad, si acaso, no solo atendiendo las nubes y con más cuadros, sino además otros meteoros, por ejemplo, más dedicado a, pues eso, a los relámpagos o a las auroras boreales o cualquier otro tipo de meteoros complementario. Sí. Pregunta. Y luego simplemente me ha sorprendido, yo sé que el tiempo era limitado y tal, pero sí comentar en voz alta, si acaso, que también entre los impresionistas también has tenido en cuenta a Van Gogh, que es un pintor que con su estilo tan particular, pues también pintó esos cielos nubosos de una manera muy peculiar. Y efectivamente tú también le dedicas parte de al menos mencionas y muestra algún que otro cuadro de Van Gogh con esos cielos tan especiales que como él los observó y los sintió. Y nada más. Y gracias de nuevo. Y ánimo a aquellos que no lo hayan leído. Adiós. Pues nada, muchas gracias, Encarna. Sí, la verdad es que he hecho descartes de muchas cosas. Es decir, al final el libro es una especie de síntesis de líneas que yo he abierto. No hay un capítulo dedicado a la lluvia. Lo que dices tú de las tormentas, pues puede haberme centrado en el fenómeno eléctrico en sí. Hay cuadros que se recrean bastante en las descargas eléctricas, fenómenos como las auroras. Una cosa que también me he ido dando cuenta cuando me he ido introduciendo en este mundo, digamos, de observar así la pintura, es que yo inicialmente pensaba que, bueno, la cosa iba a quedar un poco en una disección de los cuadros y en poder ahí pues poner nombres a las nubes que aparecen en cuadros muy conocidos, etcétera. Pero más allá de eso me he dado cuenta de que esto tiene más profundidad, es decir, he insistido un poco en la idea de la vivencia, es decir, al final los pintores trasladan una parte de su vida que está ligada al medio atmosférico, al tiempo que nos toca vivir, al clima de una época, a la pintura, ¿no? Y se puede perfectamente entender en ese contexto pues un determinado autor o una pintura determinada, lo que he dicho de Bruegel, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa otra parte a mí me ha fascinado, más allá de pues sí, pues, ver qué tipo de nubes pintó a lo mejor Monet en una serie de los cuadros que él ha dibujado, ¿no? Y esos descartes que digo que he hecho, pues en algunos casos sí que he publicado algún artículo, pero vamos, más allá de eso, pues de momento no me planteo ampliar a un posible segundo libro dedicado a esto, ¿no? Pero lo que sí que seguiré haciendo será, pues, cada vez que vaya a un museo que no conozco y descubra pintura nueva, pues seguro que integro eso de alguna manera con todo lo que ya llevo de recorrido, ¿no? Muy bien. En el chat, José Miguel Fernández Serdán dice: enhorabuena, tocayo, tú que has estudiado cielos, nubes, meteoros en distintas épocas de la pintura, pregunta, ¿en qué momento crees que deja esta de interesarse? Supongo interesarse por los cielos. ¿Hay pintura del cielo a partir del siglo XX?
Bueno, si pensamos en los movimientos pictóricos y nos vamos ya, pues eso, a una pintura, pues ya que entra en la pura abstracción o pintura ya muy cubista, etcétera, extraer de ahí qué parte de influencia meteorológica puede haber por parte de un artista es muy complicado, ¿no? Pero bueno, sigue habiendo paisajistas, sigue habiendo artistas que les gusta pues pintar el medio natural y eso va a seguir existiendo. Es decir, que una cosa son las corrientes o las escuelas de pintura que a lo largo de la historia van produciéndose y otra cosa es que en todo momento pues haya pintores que tengan como un elemento motivador pues pintar un cielo, pintar una nubosidad, ¿no? Y eso yo creo que no se va a perder. Sí que evidentemente que es mucho más sencillo pues una lectura meteorológica de una pintura de estos siglos que he comentado, pues del 16, del 17 hasta la época del impresionismo, allá las tendencias o las corrientes posteriores que, bueno, pues entramos en un mundo en el que ya es más difícil realmente interpretar en clave meteorológica o climática un cuadro. Muy bien. A ver, Celia dice, enhorabuena por tu proyecto. He adquirido el libro hace un par de semanas y aún no he tenido el placer de leerlo, pero estoy deseándolo y más después de esta charla. Me parece muy interesante y original. Sin duda, después de tu trabajo veremos estas obras con otros ojos y podremos valorarlas de una nueva y bonita manera. Bueno, es un comentario, no es una pregunta. Si quieres comentar algo. Oh, encantado y nada, la verdad es que sí que estoy teniendo buenas sensaciones con el libro, lo que tú decías, más allá de que se pueda vender más o menos, pero bueno, sí que me están llegando opiniones de personas que no están tan metidas en el mundillo de la meteorología, que es principalmente donde la gente más me conoce. Y a mí eso pues también me motiva, ¿no? El que alguien descubra pues todo el mundo de las nubes, que es un mundo apasionante, gracias a leer los tiros retratados y a centrarlo en la pintura, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de Celia no sé si estaría en ese perfil o no, pero en cualquier caso, pues agradecido, por supuesto, porque tenga el libro y lo vaya a leer. Muy bien. J. Cano, supongo que es Javier Cano, levanta la mano. Adelante. Sí. Buenas tardes, José Miguel y Ernesto. Enhorabuena por tu libro. La pregunta que te quería hacer era si cuando empezaste a plantearte este estudio, este trabajo, has hecho trabajo de campo, es decir, ¿has visitado los cuadros dentro del museo o simplemente has ido al ordenador y has explorado? ¿Cómo lo has hecho, esa descripción tan buena de cada uno de ellos? Perdona, antes de que contestes, me gustaría decir, ya que pregunta Javier Cano, que dentro de 2 semanas, a esta misma hora, tenemos un evento similar al de hoy, pero sobre el libro que ha escrito Javier Cano, la guía básica de meteorología, para que los que están asistiendo hoy o lo vean posteriormente a través del canal de YouTube lo recuerden. Y nada más, contesta la pregunta. Muy bien, un libro magnífico, por cierto, el de Javier, porque lo tengo, estuve en la presentación y la verdad es que es una guía magnífica. Bueno, pues muchas gracias. Sí, no, nada. Al final, sí, yo dediqué días a volver a los museos. Yo ya había estado en el Prado desde que, bueno, pues no sé, la primera vez que yo iría al Prado, siendo un chaval. Pero sí que ya cuando me empecé a interesar de esta manera, pues hice visitas reiteradas tanto al Prado como al Thyssen, luego en algún viaje otros museos que he ido conociendo y es importante, digamos, la visita in situ. Es verdad que hoy en día, pues cualquier cuadro que se nos ocurra lo buscamos y seguramente lo vamos a localizar en internet, en alguna página de un museo o de un particular y está ahí. Pero al final te aporta siempre algo ver in situ los cuadros, ¿no? Llegas a ver matices que en una reproducción, por muy buena que sea, no lo llegas a apreciar, ¿no? Temas de la luz, el tratamiento de la pincelada, que en algunos casos el tema de las nubes es muy importante,
A mí, por ejemplo, me impresionó mucho la primera vez que vi un Constable en el Thyssen cuando estaba en la esclusa, y ver directamente un cuadro, además de gran formato, que es la esclusa a escasos centímetros, y apreciar el trabajo de Constable, que parece que tiene un punto también de impresionismo, pero te alejas un poco y ves de manera maravillosa cómo ha conseguido trasladar el cielo a ese lienzo. Es un momento único, es decir, no me lo puedes transmitir igual ver la esclusa reproducida en una página de internet, aunque también te llama la atención el cuadro. Por lo tanto, esa parte sí que de trabajo de campo, digamos, sí que fue previa a ya empezar un poco a dar forma a todo, y luego llegó finalmente el libro, pues no como un objetivo en sí mismo, sino como quizá pues una culminación a todo este proceso largo de muchos años, ¿no? Muchas gracias. Yo tengo una curiosidad. Entre los muchos descartes que ya has comentado y has hecho, yo siempre he visto que el mundo de la pintura en España y en Europa es muy eurocéntrico. Hay grandes pinturas orientales chinas, japonesas, en las que aparecen paisajes, nubes. ¿Lo has considerado en algún momento o directamente, bueno, tenías que seleccionar y por algún sitio tenías que cortar? Lo pensé en su día, lo que pasa que no me he metido lo suficiente en esa pintura para más o menos tener claro que la conozco. Es decir, sí que conozco obra de pintura de esos países que comentas, que algún otro, Corea, por ejemplo, pero no, lamentablemente hay como una desconexión, ¿no? Hay cosas tremendas del arte asiático que aquí a Europa, salvo que estés muy metido en el mundo del arte, pues pasan como muy de soslayo, y salvo que te intereses mucho y te metas mucho, pues es difícil que puedas llegar a integrar en su totalidad, ¿no? Entonces, no quise arriesgarme, porque yo a lo mejor hablo de un pintor japonés que le doy mucha importancia, y hay otro que es todavía más importante y se me queda ahí perdido, ¿no? Entonces tenía ese miedo, ¿no? Al margen de que yo creo que con la pintura europea y en todos los siglos que yo he considerado, pues haces una especie de recorrido que tocas muchos palos distintos. Ya tienes ahí un mosaico lo suficientemente amplio, pero es verdad que es limitado, ¿no? Y de hecho, ya que hace referencia a la pintura asiática, ellos han sido, sin lugar a dudas, los pioneros en los paisajes y en los cielos. Es decir, aquí, por ejemplo, Bruegel es el que seguramente pinta la primera tabla, esa de los Reyes Magos que he puesto, de la adoración de los Reyes. Es la primera en la que aparece pintada la nieve, el efecto de la nevada, es decir, los copos pintados en la tabla. Y hay pintores japoneses, seguramente del siglo XII y XIII, que eso ya lo hacían de manera normal. Es decir, que en muchas cosas se han adelantado siglos, pero yo no me veía capaz de integrar un capítulo con cierta solvencia dedicado a esa pintura. También hice un descarte muy curioso, lo comento ya por terminar, que era un capítulo o apéndice, incluso se lo planteé así a la directora editorial, sobre la conexión de la pintura rupestre y el clima. Sobre esto he leído cosas y es muy interesante, ¿no? También encontrar, pues, qué sé yo, desde representaciones de danzas de la lluvia y cosas así, o las pinturas rupestres que todos tenemos en la cabeza de Altamira, etcétera, otra época, otro clima. Las pinturas de Tassili Najer en el Sáhara, en la época en la que aquello no era un desierto. Todo eso también hubiera sido un complemento digamos, a ese recorrido por la pintura universal europea y, bueno, la norteamericana del 19. Pero, bueno, al final, también con un buen criterio, creo que mi editora dijo, mira, esto vamos a dejarlo en 300 páginas. Al final hay gente muy lectora que le das 600 páginas y se lo va a leer. Pero, en general, pues yo creo que un límite razonable para un libro que se lee más o menos fácil y rápido, está en torno a las 300, ¿no? Ya me metía, digamos, en 400 y pico, 500 páginas, y yo creo que ahí pues no se quiso meter la editorial. Muy bien, pues muchas gracias. Como decía Encarna, hay suficiente posibilidad y material para, en un futuro hipotético, que te lances a una segunda parte de este tema. Y aquí Amadeo nos recuerda lo que ya he dicho de forma más asertiva.
Nos vemos el próximo jueves 8 de mayo con la presentación del libro de Javier Cano, Guía Básica de Meteorología. Muy bien, muchas gracias a todos por participar, por animar el debate. A ti, José Miguel, por este libro que está teniendo tanto éxito y espero que siga teniéndolo, porque el libro lo merece. Y nada más, Muy bien. aquí despedimos el evento de hoy. Pues muchas gracias. Buenas tardes. Adiós. Adiós. Adiós a todos.